Hola, sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecemos su asistencia a lo que es al segundo día de la semana y de socialización de normas estructurales. Bueno, mi nombre es Rodrigo López y el día de hoy yo voy a ser el moderador y también presentarles al ingeniero Luis Miguel Martínez Mancilla, que va a ser el ponente con su tema Guía Boliviana de Diseño Sísmico. Ingeniero, le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todos. En esta oportunidad voy a hacer la presentación de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2020. Antes voy a hacer una breve introducción a la ingeniería sismo resistente para que se pueda entender y luego vamos a entrar a revisar un poco la normativa. Primero, hablando acerca de la amenaza sísmica en el mundo, debemos entender que nuestro planeta se encuentra constantemente a la actividad sísmica, ¿no? Podemos ver en este mapa los lugares donde se encuentran identificados de color rojo es donde nosotros tenemos la mayor actividad sísmica. Es decir, que en el planeta Tierra ya tenemos identificados ciertos lugares donde existe gran amenaza sísmica. Por ejemplo, en todo este sector denominado el cinturón de fuego del Pacífico o anillo de fuego del Pacífico, ¿no? Ya son países que están identificados donde se genera la mayor cantidad de sismos en el mundo. Aquí podemos ver otro mapa donde prácticamente se nos muestra la actividad sísmica, la gran actividad sísmica que tiene nuestro planeta. Aquí tenemos una tabla resumen de los 10 sismos más fuertes que han ocurrido en el mundo y podemos ver, por ejemplo, que en el año 1960 en Chile se ha producido un sismo de magnitud de 9.5. Es el sismo considerado el de mayor magnitud de momento que se ha registrado en el mundo. Luego tenemos otros lugares como Estados Unidos, Japón, Indonesia, Rusia, Ecuador y demás. Es decir, que los lugares están ya completamente identificados. Y el paso de un sismo, lo único que deja es esto, ¿no? Muerte, destrucción. Aquí podemos ver algunas imágenes, por ejemplo, del sismo de México de 1985, un sismo de magnitud de momento de 8.1 a una profundidad de 15 kilómetros, es decir, un sismo superficial. Que deja 369 personas fallecidas y gran destrucción. Aquí podemos ver un sismo en Haití el año 2010 de magnitud de momento de 7, es decir, que menor magnitud que este otro de México, pero deja 316,000 personas fallecidas. Entonces, la magnitud de un sismo va a estar, o el daño que va a causar un sismo, va a estar en función de la magnitud, pero también de lo preparado que estén las estructuras para resistir este evento sísmico. Podemos ver que el sismo de Haití ha sido mucho menor, sin embargo, ha causado muchas mayores muertes y también personas heridas, ¿no? Además de destrucción. Aquí podemos ver otras imágenes, por ejemplo, un sismo de Costa Rica en el año 2012, un sismo de México el año 2017, de igual manera causando gran destrozo a su paso. Nuevamente en Haití, un sismo de magnitud 7.2 el 14 de agosto de 2021 deja 1.900 muertos, 6.900 heridos, 30,000 personas sin hogar. Entonces, podemos ver la importancia de prepararnos, ¿no? Y preparar nuestras estructuras para que puedan soportar estas acciones sísmicas. El sismo actúa en segundos. Es cuestión de segundos, sin embargo, esos pocos segundos van a causar mucha muerte y destrucción en las ciudades. Y aquí podemos ver otras imágenes también de todo lo que ocasiona. Ahora, existen lugares donde la actividad sísmica es muy elevada, otros lugares donde la actividad sísmica es moderada y otros donde es relativamente baja o nula, ¿no? Entonces, en los lugares de mayor sismicidad es donde más se debe preparar principalmente las estructuras con el único fin de preservar la vida humana. Ahora, ¿por qué ocurren los sismos? Para entender por qué ocurren los sismos es importante estudiar la estructura interna de la Tierra.
La estructura interna de la Tierra está compuesta por distintas capas, ¿no? Las principales, la corteza, que es muy delgada, que es una parte sólida, luego el manto, que es una parte líquida, y finalmente el núcleo. Tanto el manto como el núcleo se dividen o se subdividen en dos partes, siendo el núcleo interno una parte sólida. Sin embargo, el núcleo externo y el manto es una parte líquida, donde tenemos altos gradientes de temperatura. La temperatura varía alrededor de 500 grados centígrados en la parte más inferior del manto, hasta 4000 grados centígrados en la parte, perdón, al revés, 4000 grados centígrados en la parte inferior y 500 grados centígrados en la parte superior. Es decir, que esa variación de temperatura que existe en una misma capa va a generar movimientos convectivos. ¿Qué son los movimientos convectivos? Prácticamente es una fuerza que debido a la variación de la temperatura surge desde el punto más caliente hacia el punto más frío, es decir, de la parte inferior hacia la parte superior. Y esa fuerza va a generar movimientos circulares en todo el manto. Esos movimientos circulares que se generan entonces por debajo de la corteza terrestre, lo que va a generar a la corteza terrestre es pequeñas fallas, pequeñas grietas, y se van a identificar placas tectónicas en toda la corteza terrestre. Entonces esto ha sido ampliamente estudiado, ya están identificadas cuáles son estas placas tectónicas, las placas tectónicas divididas por los límites. Estos límites pueden ser divergentes, pueden ser convergentes o pueden ser transformantes, es decir, si tienden a separarse, ¿no? Si existen fuerzas de tracción donde ambas placas, una va a un lado y la otra en sentido contrario, se denomina un borde divergente. La otra un borde convergente, donde ambas placas convergen en un mismo lugar, es decir, que se generan esfuerzos de compresión en este punto. Y esto va a generar, por ejemplo, el borde se meta por debajo de la otra, ¿no? Este es un proceso denominado proceso de subducción. Y nosotros en este lado del planeta, es decir, en Sudamérica, la mayor actividad sísmica se genera debido al proceso de subducción que existe entre dos placas. Una placa oceánica, que es la placa de Nazca, y la otra placa continental, que lo vamos a ver aquí. En este mapa, por ejemplo, podemos ver nosotros ya las placas tectónicas principales o las más importantes, como ser la placa norteamericana, la placa euroasiática, la placa africana, la placa sudamericana y la placa de Nazca, ¿no? Además de muchas otras. Estas son las placas principales. Tenemos muchas otras placas secundarias y también muchas placas que están en constante estudio, principalmente en lo que es Centroamérica, por ejemplo, ya que ahí se han identificado nuevas fallas tectónicas y las placas se han ido subdividiendo, ¿no?, en subplacas. Nosotros en la placa sudamericana tenemos identificada también ya la placa altiplano, que justamente involucra a todo lo que es la parte de Bolivia, Perú. Entonces la sismicidad en nuestra región, aquí en Sudamérica, se debe principalmente a la subducción que tiene la placa de Nazca en la placa sudamericana, ¿no? Es decir, que la placa de Nazca, al ser oceánica, es mucho más delgada que la placa continental. Y al ser mucho más delgada se mete por debajo de la placa sudamericana. Ese proceso se denomina entonces el proceso de subducción. Aquí podemos ver con estas flechitas la dirección a la cual se está moviendo cada una de las placas. Ahora, este movimiento relativo que tienen las placas es debido al movimiento convectivo que explicábamos anteriormente. Bien, y podemos ver aquí también que ya está identificada la placa altiplano. Luego, además de esta placa altiplano, fíjense que esto está extraído de Google My Maps, pueden ustedes ingresar, ahí están identificadas las distintas placas principales, placas secundarias, donde se tiene la superficie, donde se tiene distintas características de cada una de las placas, ¿no? Nosotros, además de esta placa identificada, que es la placa altiplano, en este mapa, por ejemplo, que es del GeoGebra,
podemos ver la gran cantidad de fallas geológicas que tenemos en nuestro país, que no han sido estudiadas, es decir, que muchas de ellas son de magnitud importante, pero se desconoce profundidad, se desconoce longitud y muchos otros factores. Los pocos datos con los cuales contamos nosotros de algunas de estas fallas, como la falla de Mandellapecua, por ejemplo, es debido a estudios que se han realizado o que han realizado universidades de Estados Unidos. ¿Bien? Justamente aquí tenemos identificada la falla de Mandellapecua, que va desde Santa Cruz hasta Yacuiba, ¿no? Que es una de las principales, tiene alrededor de 480. Después de este estudio que ha realizado, darse esta energía que se está acumulando en este punto, en un sismo de 8.7 u 8.9 de magnitud de momento, ¿no? Es un sismo muy fuerte, entonces debemos prepararnos. Luego, el Observatorio San Calixto es una de las instituciones en Bolivia que ha ido trabajando y ha ido aportando mucho en este tema en nuestro país. Es una institución que tiene más de 100 años de antigüedad y ha realizado trabajos importantes, como por ejemplo este. En toda su historia ha ido realizando investigaciones y el último documento que se ha publicado nos proporciona las fuentes sismogénicas de nuestro país. Es decir, que se han identificado 13 fuentes sismogénicas, 5 debido a fuentes de corteza, 3 debido a fuentes de corteza externa o lejana, y 5 debido a fuentes de subducción, ¿no? Y estas 13 fuentes sismogénicas están muy bien explicadas aquí en este documento. Todo esto también podemos encontrarlo en la Guía Boliviana de Diseño Sísmico. Ahora, hablando acerca en nuestro país, acerca de Bolivia, nosotros también tenemos una actividad sísmica importante, es una actividad sísmica moderada, ¿no? Se registran sismos prácticamente a diario, nosotros podemos encontrar estos registros en la página del Observatorio San Calixto. Si ustedes entran en la página oficial van a ver ahí todos los registros por día, por semana, por mes. El último mes se han registrado alrededor de 40 sismos, por ejemplo, en el territorio nacional. Estos sismos se clasifican en función de su profundidad en superficial, intermedio o profundo, ¿no? La categorización en la profundidad del sismo a nivel internacional se basa en estos rangos. Sin embargo, distintas instituciones manejan distintos rangos, ¿no? Lo más común es esto, de 0 a 70 kilómetros de profundidad, estamos hablando de un sismo superficial. De 70 a 300 kilómetros vendría a ser un sismo intermedio y mayor a 300 kilómetros un sismo profundo. Entonces podemos ver en este mapa puntitos de color naranja, ¿verdad? Puntos de color amarillo y puntos de color rojo. Cada uno de ellos, el de color amarillo es sismo superficial, el de color naranja, sismo intermedio y el de color rojo, sismo profundo. Entonces podemos ver que en nuestro país se registran tanto sismos superficiales, intermedios y profundos, siendo la mayor actividad sísmica en esta región, es decir, en Potosí, porque colinda directamente con Chile, y Chile es uno de los países altamente sísmicos en el mundo, ¿no? Aquí, bueno, podemos ver una historia sísmica de Bolivia, los 29 sismos más importantes, podemos decir, donde, por ejemplo, tenemos registrado el sismo en Yacuiba, tenemos también el sismo en Aiquile, en Cochabamba, ¿no? Sin embargo, la magnitud no ha sido muy fuerte o la profundidad ha sido una profundidad considerable, ¿no? No han sido sismos superficiales que no han causado mucho daño. Sin embargo, para las construcciones con las cuales se contaba en el momento, es decir, construcciones de adobe, sí ha causado mucho daño. Ahora, ¿cómo podemos nosotros determinar esa acción sísmica? Para esto, la ingeniería se basa mucho en la dinámica estructural, es decir, que la acción sísmica es una carga dinámica, ¿no? Que varía en función del tiempo. Y nosotros podemos determinar esa acción sísmica mediante un espectro, ¿no? Un espectro es una curva, es una gráfica, como podemos ver aquí,
de valores picos de respuesta, ya sea de aceleración, velocidad o desplazamiento, en función del periodo natural de vibración. Entonces, las diferentes normativas regulan la construcción de este espectro en función a la actividad sísmica del país. Y ese espectro es el que se utiliza prácticamente para realizar el diseño sismo resistente de nuestras estructuras. Voy a explicar brevemente qué es un espectro para que se pueda entender y podamos ingresar entonces a revisar la normativa boliviana. Un espectro, como decíamos, es una gráfica, ¿no? ¿Cómo se construye esa gráfica? Partimos nosotros de una idealización. Esta es una estructura idealizada. Este es un pórtico de hormigón armado que podría representar un edificio cualquiera, ¿verdad? Entonces partimos de esta idealización donde tenemos los elementos verticales que vienen a ser las columnas, las cuales aportan rigidez a la estructura. Luego tenemos el elemento horizontal que vendría a ser la masa, es decir, es la que va a oscilar en función a la fuerza excitadora, una fuerza horizontal. Y además, debido a la aplicación o a la utilización de un material, vamos a tener un amortiguamiento, ¿no? Que está en función del tipo de material que se vaya a utilizar. Entonces, si nosotros idealizamos una estructura, este pórtico, como un pórtico acortante, es decir, un pórtico que simplemente tiene desplazamiento lateral, horizontal, podemos nosotros determinar su rigidez. Estas dos columnas nos van a brindar cada una de ellas con una rigidez de 12i sobre L al cubo, entonces ambas nos van a brindar una rigidez de 24i sobre L al cubo. Luego, como les decía, además de la rigidez que tiene la estructura, tenemos nosotros un amortiguamiento, que ese amortiguamiento viene dado por el material, ¿no? Este amortiguamiento también ha sido ampliamente estudiado a nivel internacional, donde la mejor aproximación es mediante un amortiguamiento viscoso y dependiendo de estructuras de acero, estructuras de madera y del daño esperado en los miembros de la estructura, nosotros vamos a tener distintos porcentajes de amortiguamiento de los materiales. En este caso, nuestras estructuras que mayormente se predomina en la construcción son de hormigón armado. Entonces, para el hormigón se propone un amortiguador viscoso del 5%. Para estructuras de acero, un 2%, y en función al daño esperado, entonces vamos a tener distintos valores, ¿no? Entonces, nosotros partimos de un amortiguamiento del 5% para estructuras de hormigón armado. Luego, a este pórtico, el cual hemos idealizado una edificación cualquiera, podemos idealizarlo en un sistema de un grado de libertad dinámico, es decir, en este otro sistema, donde tenemos una masa, bien, la masa que vendría a ser esta parte horizontal, tenemos una rigidez que va a ser proporcionada por las columnas de este pórtico y tenemos un amortiguamiento viscoso que viene dado por el material. Entonces, a una edificación cualquiera, a un edificio, podemos nosotros idealizarlo en este sistema de un grado de libertad dinámico, ¿bien? Donde tenemos una masa, una rigidez y un amortiguamiento viscoso. Pusimos una fuente excitadora, que en este caso, esta fuente excitadora va a ser el sismo. Nosotros podemos entonces determinar una ecuación del movimiento, ¿no? Esto debido a la dinámica estructural. Entonces, idealizando este sistema, aplicando la fuente excitadora, obtenemos una ecuación del movimiento. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Es una ecuación no homogénea porque está igualada aquí a una señal. Y si nosotros resolvemos esta ecuación de este sistema idealizado, vamos a obtener entonces el desplazamiento, que es lo que estamos buscando, ¿no? ¿Cuánto se desplaza esa estructura? Y la solución viene a ser esta, ¿no? Si nosotros derivamos el desplazamiento una vez, vamos a encontrar la velocidad, y si derivamos nuevamente, vamos a encontrar la aceleración. Es decir, que el desplazamiento, velocidad y aceleración están ligadas entre sí. Si nosotros partimos de la aceleración, integramos una vez, tenemos la velocidad, si integramos dos veces, el desplazamiento. Por lo tanto, hemos resuelto este sistema ya en función de desplazamiento, velocidad y aceleración. Ahora, para construir el espectro de respuesta,
es necesario determinar los valores de máxima magnitud, es decir, aceleración, velocidad o desplazamiento para varios osciladores, ¿no? Nosotros hemos idealizado un pórtico, pero si hacemos esa idealización para distintas estructuras, es decir, distintos osciladores, por ejemplo, aquí tenemos un oscilador 1 que viene a ser este pórtico, ¿no? Donde fíjense que la altura es mucho menor a este otro oscilador 2, donde la altura es mucho mayor. Entonces, en este oscilador, si nosotros recordamos la ecuación de la rigidez, podemos ver que K es 24i sobre L al cubo. Vemos que L, que es la longitud de las columnas, L es inversamente proporcional a la rigidez. Es decir, que mientras más alto sea esto, la rigidez va a ser menor. Y mientras más pequeña sea la altura, la rigidez va a ser mayor. En este caso, como este pórtico, la rigidez es menor, la longitud es menor, entonces la rigidez va a ser mucho mayor. La rigidez de este oscilador es mucho mayor. Y si la rigidez del oscilador es mayor, por lo tanto, el periodo va a ser menor, ¿no? Porque es inversamente proporcional. Luego, del oscilador 2, otro oscilador cualquiera, aquí podemos ver que la altura es mucho mayor, ¿no? Y si la altura es inversamente proporcional a la rigidez, y si la altura es mayor, entonces la rigidez va a ser menor. Y si la rigidez es menor, el periodo va a ser mayor. Es decir, que esta idealización podemos nosotros realizarla para infinitos osciladores de un grado de libertad dinámico. Y si hacemos eso, ¿no? Para distintos osciladores, vamos a encontrar distintas respuestas. Ahora, si encontramos el punto máximo de esas respuestas, vamos a obtener el espectro, que es lo que estábamos buscando. Entonces, con esta gráfica se va a entender mucho mejor. Si tenemos nosotros aquí estos dos ejes de tiempo y periodo y un eje vertical de aceleración, y partimos de una aceleración en el terreno, es decir, un sistema que tiene un periodo cero, esta vendría a ser su respuesta, ¿no? Esta es la aceleración en el terreno, en roca. Identificamos aquí que tenemos un punto máximo, que vendría a ser este, ¿bien? Luego, el oscilador de T1, el cual veíamos, si lo graficamos aquí, fíjense que aquí está de periodo T1, esta es la respuesta de ese oscilador y de igual manera podemos encontrar el valor máximo que vendría a ser este. Y luego el periodo 2 del oscilador 2, tenemos aquí su respuesta y podemos identificar el punto máximo también. Y esto podemos seguir haciendo para distintos osciladores. Ahora, si estos puntos máximos que hemos identificado para los distintos osciladores los pasamos a un plano, a este punto máximo, lo vamos a trasladar aquí, bien, este vendría a ser el PGA, que es la aceleración máxima del terreno. Luego este otro punto lo pasamos también, este otro punto máximo lo pasamos también, y si unimos todos estos puntos, finalmente encontramos el espectro de respuesta. Y este espectro de respuesta, entonces, es la gráfica que decíamos que es la máxima respuesta de distintos osciladores de un grado de libertad dinámico. Bien, entonces, de esta manera es como nosotros podemos estimar la acción sísmica para realizar el diseño sismo resistente en nuestras edificaciones. La normativa boliviana y las normativas internacionales presentan un procedimiento para encontrar este espectro, ¿no? Entonces, el espectro de respuesta son gráficas que proporcionan la máxima respuesta dinámica en términos de aceleración, velocidad o desplazamiento que tendría un sistema a un grado de libertad dinámica. Entonces, ahora con esa introducción acerca de lo que es la ingeniería sismo resistente, vamos a entrar a revisar la normativa en Bolivia. Como ustedes saben, se ha aprobado el año 2020 una normativa estructuras que ya está siendo ampliamente estudiada, entonces vamos a revisarla. En primer lugar, vamos a mencionar que para elaborar esa normativa, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda crea un comité técnico nacional, ¿no? Crea un comité en fecha 27 de febrero de 2019 para la elaboración de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico, ¿no? Donde se convoca profesionales, especialistas en el área de ingeniería estructural y representantes de instituciones públicas privadas de todo el país. Es decir, que el ministerio toma la iniciativa, mediante una resolución ministerial, crea un comité
para que redacte esta normativa denominada Guía Boliviana de Diseño Sísmico, de la cual formaron parte distintas instituciones. En primer lugar, el Ministerio de Obras Públicas, luego la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, el Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, en sus distintas departamentales también, distintas universidades, ¿no? Universidades reconocidas en el país, también formó parte la Universidad Juan Michel Saracho, también formó parte de la Universidad Católica Departamental Tarija, participó también el Observatorio San Calixto, Alcomplant, que es la Asociación Latinoamericana de Control. Bien, y muchos otros profesionales este documento. Entonces, este comité que se ha conformado, además de la ayuda y el apoyo de expertos internacionales, ¿no? Se ha recibido la colaboración de distintos profesionales a nivel internacional, muy reconocidos, como por ejemplo el doctor Roberto Aguiar Falconi, de Ecuador, el doctor Amador Terán de México, el doctor Roberto Starr de México, ¿no? Los cuales han brindado su aporte, su apoyo. Han aportado y han encaminado muchísimo para que pueda elaborarse el primer documento normativo en Bolivia. Después de 16 meses de trabajo, el 18 de agosto de 2020, el comité termina la redacción de la normativa y lo presenta al ministerio, ¿no? El ministerio, el cual convocó la creación del comité. Y el ministerio, un mes después, el 18 de septiembre de 2020, aprueba la Guía Boliviana de Diseño Sísmico mediante una resolución ministerial. Es esta. Entonces, el ministerio por primera vez aprueba un documento normativo relacionado al diseño sismo resistente de las estructuras. Si bien en Bolivia contábamos con documentos previos, el año 2006, la norma boliviana de diseño sísmico, 2018 y el año 2016 también, ingenieros que han aportado mucho, como el ingeniero Rolando Grandi, por ejemplo, en base a su experiencia, a sus conocimientos, ha elaborado distintos documentos. Hay un documento del año 2016 también del ingeniero Patrick Putnam. Sin embargo, este representa el primer documento normativo debido a que tiene el respaldo del ministerio mediante la aprobación de una resolución ministerial, y la cual le da vigencia, le da obligatoriedad en su utilización. ¿Bien? ¿Cuál es el contenido que tiene la Guía Boliviana de Diseño Sísmico? Está compuesta por 12 capítulos denominados títulos en la guía y 3 anexos. Los capítulos que tiene la guía son bastante completos. Fíjense que comienza con objeto y campo de aplicación, amenaza sísmica en Bolivia, clasificación de edificios, categorías de diseño sísmico, clasificación de suelos, espectro, lo que hemos venido hablando, espectro de diseño, métodos de análisis, fundaciones, elementos no estructurales, instrumentación sísmica, vulnerabilidad y refuerzo. Es decir que podemos encontrar una descripción bien detallada acerca de la amenaza sísmica en Bolivia y pasar por los métodos de diseño y terminar en un reforzamiento para poder reforzar las estructuras que no han sido diseñadas para resistir el sismo. Bien, entonces es un documento bastante completo. ¿Cuál es el objeto y campo de aplicación de la guía? Se aplica al análisis, diseño y construcción de edificaciones sismo resistentes para edificaciones públicas y privadas, ¿no? Todo tipo de edificios, como viviendas, comercio, hoteles, restaurantes, etc. En la guía no se contemplan algunos tipos de estructuras, como por ejemplo presas, puentes u otro tipo de estructuras de mayor magnitud. Sin embargo, en las siguientes actualizaciones se espera poder contar con estos requisitos. Además, en la guía se nos indica que los lineamientos básicos pueden servir de referencia para diseños específicos de estructuras no contempladas. Es decir, que podemos tomar como base ciertos criterios que se encuentran plasmados en la guía. Luego, dentro de la guía, vamos a encontrar 3 métodos de análisis.
el análisis estático, que es uno de los análisis más básicos y más antiguos que se utiliza para el diseño sismo resistente a nivel internacional, el análisis modal espectral, que es el que se utiliza actualmente muchísimo en nuestro país ahora y también a nivel internacional, y un análisis lineal tiempo-historia. El análisis estático con sus limitaciones, ¿no? En función a la aceleración, en función a la altura del edificio, en función a si tiene o no irregularidades en altura y planta. Luego tenemos criterios de verificación, como por ejemplo, para verificar la distorsión lateral o deriva lateral de piso, es decir, un edificio ante una acción sísmica se va a desplazar lateralmente y dentro de la guía nosotros podemos encontrar distintos requisitos para poder ir controlando estos desplazamientos. ¿Bien? ¿Qué es lo importante en este caso? Este análisis modal espectral, que es el que se está utilizando aplicando los requisitos de la guía y el que se utiliza también en normativas internacionales. ¿Bien? Ahora, este análisis modal espectral utiliza el espectro, ese espectro de respuesta que hemos visto anteriormente, y en base a ese espectro de respuesta debemos determinar un espectro de diseño. ¿Cómo se ha determinado ese espectro de diseño en la guía? Para eso se ha utilizado un catálogo de 25 registros de sismos en nuestro país, ¿no? Existen, bueno, 2 sismos que están fuera del país, pero que han influido mucho. Aquí están los 25 sismos que se han tomado en cuenta, con sus distintas magnitudes, profundidades y demás, ¿no? Todos estos registros se encuentran en la estación sismológica LPAS, la cual la maneja el Observatorio San Calixto. Entonces se han utilizado estos 25 registros y gracias a esto, partiendo de la ecuación de transferencia, que vendría a ser los datos en bruto que se obtienen, partiendo de esa ecuación de transferencia del sensor de la estación sísmica LPAS, se ha realizado un procesamiento de señales de deconvolución, se obtiene la función de transferencia reconstruida, se analiza para un conjunto de frecuencias naturales de 200 Hz entre 0 y 20 segundos de periodo para cada sentido y para cada registro sísmico. Luego se analizó 4.000 vibradores de un grado de libertad dinámico, ese que veíamos, ¿no? Se han realizado 4.000 vibradores en sentido este-oeste y 4.000 en sentido norte-sur para cada uno de los 25 sismos. Es decir, que se tiene 200.000 resoluciones de la integral de Duhamel y distintos porcentajes de amortiguamiento de 2, 5 y 10%, por lo que en total se han analizado 600.000 situaciones distintas. Todo este trabajo es el que se ha realizado en el comité, bien, en base a esos 25 registros sísmicos. Y en base a todo este análisis del procesamiento de señal se ha obtenido esta ecuación paramétrica o esta parametrización del espectro boliviano. Este es el espectro que se utiliza en la guía con el cual nosotros debemos realizar el diseño sismo resistente de nuestras edificaciones. Este espectro está en función de ¿qué? De distintos parámetros, como por ejemplo FA, S0, ¿no? T sub 0, y también está delimitado en los periodos T sub 0, TS y TL, ¿no? El periodo inicial, periodo corto, periodo largo. Entonces vamos a ir viendo algunas de estos valores que significan. Entonces, nosotros ya tenemos las distintas ecuaciones para poder elaborar nuestro espectro. Nuestro espectro tiene 4 ramas, una ascendente, una meseta y 2 ramas descendentes en función del periodo. Ahora, ¿cómo se determina este espectro sísmico 2020? He colocado aquí en distintos pasos para que sea fácil de su entendimiento, ¿no? En primer lugar, es decir, determinar la aceleración pico del terreno del lugar donde se va a realizar la construcción. Bien, y aquí está la referencia de dónde se puede encontrar en la guía, en la figura 2.5 en la página 8, ¿no? Luego se debe realizar una clasificación del suelo, es decir, definir el tipo del suelo y definir los coeficientes de sitio de periodo corto FA y el coeficiente de sitio de periodo largo FB.
Con todos estos datos, que es la aceleración pico del terreno, el tipo de suelo y los coeficientes corto y largo, podemos nosotros ya dibujar el espectro elástico. Es decir, que ya tenemos nosotros una gráfica, pero ese espectro elástico es un espectro de respuesta. Nosotros no diseñamos con ese espectro, ¿no? A ese espectro elástico debemos nosotros afectar por distintos parámetros y obtener el espectro de diseño. Y ese es el espectro que utilizamos en el diseño sismo resistente. Ya obtenemos nosotros el espectro elástico. Luego, seguimos, ¿no? Con el paso 3, debemos clasificar los edificios y las estructuras. Es decir, la estructura que nosotros vayamos a diseñar, debemos definir qué tipo de edificio es y asignarle a ese tipo de edificio un factor de importancia I sub E. ¿Bien? Las estructuras más importantes tienen un factor distinto a las estructuras menos importantes. Por eso es importante clasificar el edificio. Luego el paso 4, que es la categoría de diseño sísmico, a nuestra estructura debemos categorizarla, esto en función al diseño sísmico que le vamos a proporcionar. Esto está muy ligado a la norma del hormigón estructural que también tenemos y contamos ahora con una nueva normativa del hormigón estructural, ¿no? Para eso se categoriza en función de FA por S0 y en función de FB por S0. Luego en el paso 5 tenemos los factores básicos de modificación de respuesta, ¿no? Factores básicos de modificación, es decir que esta modificación lo que viene a hacer es reducir el espectro. Es un factor R, más conocido como el factor R a nivel internacional, R de reducción, lo que hace es reducir el espectro elástico en un espectro inelástico, ¿no? En un espectro de diseño. Luego se afecta también al espectro con los factores de irregularidad. Si nuestra estructura tiene irregularidades en altura y tiene irregularidades en planta, multiplicando por el factor básico de reducción, obtenemos finalmente el factor R. Y también, algo novedoso en la guía que no tiene otras normativas, por ejemplo, es el efecto de topografía y pendientes. Esto se ha introducido debido a la topografía tan accidentada que tenemos en nuestro país, ¿no? Afecta muchísimo también a la acción sísmica. Con todos estos factores, entonces, vamos a obtener finalmente el espectro de diseño. Bien, entonces, cada uno de esos pasos y obtener el espectro de diseño. ¿Bien? El paso número un mapa, este mapa que ha sido propuesto mediante un documento el año 2019, ¿no? En un trabajo muy importante. Y este mismo mapa está plasmado en la Guía Boliviana de Diseño Sísmico. Este es un mapa probabilístico de amenaza sísmica para Bolivia, que tiene un periodo de retorno de 475 años y una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años. Este es el mapa el cual nosotros utilizamos para realizar nuestros diseños. Bien, pero en la guía, que este también es un mapa probabilístico de amenaza sísmica, pero con un periodo de retorno mucho mayor, de 2.475 años. El anterior era de 475 simplemente, ¿no? Y una probabilidad de excedencia del 2% para una vida útil de 50 años. Es decir, una probabilidad de excedencia del 2%, es decir que 98% tenemos la certeza de que se cumplan estas aceleraciones, ¿no? Es decir que es un mapa bastante preciso. Sin embargo, al tener semejante precisión, las aceleraciones son mucho mayores y los diseños, entonces los elementos estructurales nos van a salir mucho mayores también. Por lo tanto, no se utiliza este mapa para las edificaciones regulares, sino que utilizamos este otro. ¿Bien? Ahora, si vamos a diseñar estructuras muy importantes como centrales nucleares y demás, entonces siempre se utiliza este otro mapa. Bien, entonces, si nosotros, voy a volver atrás, si nosotros entramos en este mapa, en cualquier punto del país, vamos a poder determinar la aceleración que tiene ese lugar en específico, ¿no? Por ejemplo, en Tarija estamos alrededor del 9% de G, de la gravedad.
Aquí en Santa Cruz alrededor de un 20%, ¿no? Los lugares con mayor sismicidad cerca de las ciudades capitales vendría a ser Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, ¿no? Luego La Paz tenemos alrededor de 14% de G. Este color rojo que podemos ver aquí en el mapa representa aceleraciones mucho mayores, ¿no? Que están por encima del 0,30 de G. Sin embargo, no tenemos ciudades capitales aquí. Son justamente en el lugar que colinda con Chile, ¿no? Una actividad sísmica importante. Bien, ahora simplemente para nombrar, existe sísmico y distintos objetivos de nivel de desempeño. Fíjense que el nivel de diseño sísmico, ya sea frecuente, ocasional, raro o muy raro, está ligado a un periodo de retorno de 72 años, 225, 474 o 2475. Y una probabilidad de excedencia en 50 años. Y fíjense que nosotros entonces diseñamos nuestras estructuras para un periodo de retorno de 474 o 475 años, ¿no? O 500 años como manejan otras normativas, que representa una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años. Es decir, que nuestro objetivo del diseño sismo resistente es la seguridad de vida. Es decir, es preservar la vida humana ante la acción sísmica. Lo que nos interesa es preservar la vida humana, ¿no? Que no colapse la edificación, que prácticamente los habitantes puedan evacuar la estructura. Bien, el paso número 2, la clasificación del suelo. Nosotros tenemos 6 tipos de suelos en la normativa, desde el suelo S0 hasta el suelo S5, siendo S0 el suelo más duro, que es roca dura, y el S5 un suelo más blando, ¿no? Para estos distintos tipos de suelo tenemos una velocidad de onda de corte, un número de golpes y un promedio de la resistencia al corte no drenada. Estos distintos parámetros nos van a permitir clasificar el suelo. Es decir, vamos a realizar una estructura en un lugar determinado y en función a los análisis de suelo que se realicen, ¿no? Podemos nosotros clasificar. Lo más óptimo es, lo óptimo es tener la velocidad de onda de corte y en base a esto categorizar un suelo S3 que tenga estas características. Luego debemos determinar los coeficientes de sitios, En la tabla 6.6 nosotros para extraer este coeficiente de sitio en función del tipo de suelo que hemos clasificado y en función de la aceleración en roca del lugar donde vamos a fundar nuestra estructura. Bien, entonces entramos con el tipo de suelo y con la aceleración y obtenemos el coeficiente de sitio de periodo corto. Para valores intermedios se permite la interpolación lineal, es decir que podemos ir interpolando e ir extrayendo valores exactos, ¿no? Lo mismo hacemos para el coeficiente de sitio de periodo largo FB. ¿No? Entramos con el tipo de suelo y con la aceleración y determinamos el coeficiente de sitio de periodo largo, realizando una interpolación lineal si es necesario. Con esos valores decíamos que podemos ya dibujar nuestro espectro. Fíjense que los periodos, el periodo inicial, corto y largo, T0, TS y TL, está en función de FB y FA. ¿No? Y nosotros ya tenemos FB y FA, por lo tanto podemos encontrar estos periodos, que vendrían a ser simplemente los límites, T0, TS y TL, los límites de nuestro espectro. Bien. Luego tenemos aquí las distintas ecuaciones para cada una de las ramas de nuestro espectro. Entonces podemos ya dibujar nuestro espectro de respuesta elástico. Ahora debemos afectar ese espectro de respuesta por distintos factores para obtener el espectro de diseño, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? Decíamos, debemos clasificar los edificios y las estructuras. Esta clasificación en función de la importancia o la utilización, ¿no? Con el fin de que estén funcionales en el caso de una emergencia. Es decir, si ocurre un sismo, existen cierto tipo de estructuras que deben estar funcionales, las cuales se le asigna un factor de importancia mucho mayor. Bien,
La clasificación del edificio está directamente persona o hasta múltiples personas, ¿no? El número de personas en riesgo. Vamos a clasificar entonces en tipo de edificio 1, 2, 3 o 4, ¿bien? Siendo 4 el que mayor personas en riesgo tiene la estructura. En función del nivel de seguridad estructural que deben tener las edificaciones, se definen 4 tipos, ¿no? Y a cada uno de ellos se le asigna un factor de importancia I sub E. Entonces, el tipo 4 que vendría a ser de las estructuras más importantes, ¿no? Nos dice que deben estar operables después de un evento sísmico. ¿Cuáles son esas estructuras? Hospitales, postas de primeros auxilios, cuarteles de bomberos, policías, centrales eléctricas, aeropuertos, represas y demás, ¿no? Son estructuras muy importantes que ante un evento sísmico, ante una catástrofe, estas deben estar operables sí o sí, ¿no? Luego tenemos la del tipo 3, factor de importancia tipo 3, que vendrían a ser las de frecuente aglomeración de personas. Estas son centros comerciales, mercados, bibliotecas, museos, templos, oficinas municipales, servicios públicos, salas de cine, teatros, estadios, terminales y demás, ¿no? Son estructuras que tienen gran aglomeración de personas, por ejemplo, estas son estructuras de nuestro medio, ¿no? El Megacenter, el Colegio Británico, el Mercado Central. Estas son categorizadas como estructuras tipo 3. Luego las estructuras comunes, estructuras tipo 2, que vendría a ser edificaciones habituales, viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, ¿no? Tenemos aquí distintos edificios de departamentos también de nuestra ciudad. Tenemos hoteles y demás. Luego, las de tipo 1, que vendrían a ser las estructuras temporales, que son edificaciones con riesgo sísmico menor o cuya falla no tiene consecuencias importantes, es decir, que son construcciones aisladas o provisorias no destinadas a la habitación, ¿no? Que se hace mucho también de esto en nuestro país, son construcciones temporales. Bien, entonces, en función a cada una de estos tipos de estructuras, le asignamos un factor de importancia I sub E, que va desde 0, fíjense que las edificaciones temporales es 0, prácticamente 0 viene a anular nuestro espectro, es decir que no necesita un diseño sismo resistente. Pero las edificaciones comunes, edificaciones importantes y edificaciones esenciales, sí se necesita un diseño sismo resistente. ¿Bien? Luego se categoriza la estructura, ¿no? Se le asigna una categoría de diseño sísmico en función de los parámetros FA por S0. Tenemos aquí, ya tenemos FA, tenemos S0, con ese producto entramos en esta tabla y en función del rango donde estemos vamos a poder determinar la categorización del diseño sísmico. ¿Bien? Lo hacemos esto con FA y también lo hacemos con FB, ¿no? Con el periodo largo y el periodo corto. Entonces, nosotros categorizamos nuestra estructura, ya sea en A, B, C, D o E. Ahora, esta categorización, como les decía, está muy ligada a la norma del hormigón estructural. Tanto la norma boliviana como normas internacionales. La norma ACI 31819, por ejemplo, tiene esta categorización. La nueva norma del hormigón estructural NB 1225001 del año 2020 también tiene la misma categorización. Entonces, como resumen, podemos decir que la categoría A no requiere ninguna exigencia, que es un diseño solo para cargas de gravedad. La categoría B, que son pórticos ordinarios resistentes a momentos. La categoría C, pórticos intermedios resistentes a momentos. Y la categoría D, E y F, pórticos especiales resistentes a momentos. Bien, entonces nosotros hemos estudiado mucho esto, ¿no? En la universidad, los pórticos ordinarios, intermedios y especiales, OMF, IMF o SMF, en sus siglas en inglés. Entonces, esto no es más del nivel de detallamiento que va a tener una estructura, ¿no? Ya sea, fíjense cómo eran las normativas antiguamente y cómo han ido evolucionando, ¿no? La densidad del acero, esta es una columna, esta es la normativa mexicana. La densidad de acero que tiene ahora una estructura
que debe resistir al sismo es mucho mayor a una que no debe resistir, ¿no? Además de brindarle confinamiento al hormigón, además de proporcionarle mayor deformación y mayor resistencia. Bien, luego, el parámetro básico de modificación de respuesta está también muy ligado al sistema estructural de nuestra estructura, ya sea un sistema estructural solamente de pórticos, un sistema estructural de muros o un sistema dual, ¿no? Es decir, la combinación de pórticos con muros, ¿bien? Y ya sea de hormigón, de acero, de albañilería o madera. Es decir, que nosotros dentro de la norma vamos a encontrar distintos factores aquí en función del sistema estructural que vayamos a utilizar. ¿Qué es esta, no? Esta es la tabla y aquí podemos ver distintos coeficientes en función al sistema estructural. Luego, también se le afecta a los factores de irregularidad. Tenemos edificaciones irregulares, ya sea en altura o en planta. Esas irregularidades afectan a nuestra acción sísmica, ¿no? Entonces, la normativa nos proporciona ya distintos coeficientes. Fíjense que si el sistema es regular, el coeficiente es 1, pero si tiene irregularidades de rigidez, de resistencia y demás, entonces se van afectando por los factores. Esto, una irregularidad en altura y también irregularidades en planta, ¿no? Irregularidades torsionales, esquinas entrantes, discontinuidades de diafragmas y demás. El producto de ese factor básico de la irregularidad en planta nos va a dar finalmente el factor R, de reducción de respuesta. Y a nuestro espectro de respuesta, si le dividimos entre el factor R, entonces vamos a obtener el espectro de diseño, ¿no? Además, mencionábamos que existe el factor debido al efecto de topografía, que está en función de las pendientes y del lugar donde se ubique nuestra estructura, ¿no? Aquí tenemos los distintos rangos de aplicabilidad y este factor va a variar de 1 a 1,40, ¿no? Bien, entonces con todos estos parámetros que hemos obtenido, nosotros ahora a este espectro de respuesta que hemos indicado anteriormente, si le afectamos por el factor de importancia, que comúnmente se trabaja en función de G, de la gravedad. Luego, si obtenemos ya este espectro de aceleraciones, podemos encontrar fácilmente el espectro de velocidad y el espectro de desplazamientos. ¿Cómo? El espectro de velocidad es simplemente dividiendo entre la frecuencia circular. La frecuencia circular es 2pi sobre t, t es el periodo, y el espectro de desplazamientos dividiendo entre la frecuencia circular al cuadrado, también, que vendría a ser la frecuencia circular es 2pi sobre t, entonces ordenando obtenemos las ecuaciones, ¿no? Y por lo tanto hemos obtenido esto que está aquí. Un dibujo que vendría a ser el espectro de aceleraciones, otro el espectro de velocidades y otro el espectro de desplazamientos, todos ligados uno con otro, ¿no? Finalmente, aquí les presento un ejemplo, ¿no? En un lugar determinado en nuestro país, donde tenemos una aceleración 0,16 de G y los distintos parámetros que hemos ido explicando, ¿no? Un tipo de suelo S2, un coeficiente de sitio y periodo corto FA 1,26, FB 1,50, factor de importancia 1,30, categoría de diseño sísmico C, coeficiente básico de reducción 5, irregularidad en altura y en planta 0,90, factor de reducción 4,05 y efecto de la topografía y pendientes 1,16, ¿no? Este es un ejemplo para una edificación cualquiera en un lugar determinado en nuestro país. Y hemos obtenido entonces este espectro, que vendría a ser el espectro de diseño. Esta es la acción sísmica. Esta es la acción que nosotros vamos a utilizar para realizar el diseño sismo resistente de nuestras edificaciones. Esto es lo que nosotros introducimos en los softwares, ¿no? Para realizar justamente el diseño sismo resistente. Bien, entonces con esto lo que he querido mostrarles en esta presentación es justamente una introducción de lo que es la ingeniería sismo resistente y una introducción también a la normativa boliviana, ¿no? Hemos visto los distintos métodos de análisis que existen, pero el más utilizado, el análisis modal espectral, el cual está basado en la construcción de este espectro. Como pueden ver, siguiendo pasos, o sea, es muy fácil
poder aplicar la normativa boliviana, ¿no? Siguiendo los distintos pasos, reemplazando las ecuaciones y demás, fácilmente vamos a poder construir el espectro. Y con este espectro ya podemos realizar nosotros nuestro diseño estructural. Bien, entonces con esto concluye la presentación. Muchas gracias. Muy bien, seguidamente vamos a pasar acerca del tema. Tenga la duda de levantar la mano para que podamos pasarles el micrófono y puedan hacer la pregunta. Una vez más reitero, si alguien tuviera alguna duda, consulta acerca del tema. Sí, vamos a pasarle enseguida el micrófono. Un momento. Ingeniero, buenas noches. Quiero saber si la guía de diseño sísmico también considera sistema de albañilería o solo considera sistema porticado. Bueno, gracias por la pregunta. En la guía no se considera todavía sistemas de albañilería. Es algo que se espera que en las futuras versiones se pueda implementar como un anexo, como un capítulo adicional. Como les he mencionado, nos falta todavía algunos aspectos importantes, como ser puentes, por ejemplo, es algo que se utiliza muchísimo en nuestro país. Sin embargo, podemos ya aplicar distintos criterios, tenemos el mapa de aceleraciones y demás, ¿no? Pero no está enfocado específicamente para ese tipo de estructuras. La guía está enfocada específicamente para edificaciones, ¿bien? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Ingeniero, buenas noches. Yo quería preguntarle cuál sería la diferencia económicamente de un diseño convencional y uno con diseño sísmico. Gracias. Bueno, la variación económica varía muchísimo en función a distintos factores. Como hemos visto, existe lo que va a influir mucho en la categoría de diseño sísmico. Mientras la categoría de diseño sísmico sea más elevada, es decir, que tiene mayor detallamiento en el acero estructural, entonces el costo va a ser mucho mayor. También va a influir en el tipo de estructura, ¿no? Ya sea importante o poco importante. Sin embargo, se habla de porcentajes que están alrededor del 15 al 20% más en la obra gruesa, ¿bien? No en el costo total de la estructura, sino simplemente en la obra gruesa, ¿bien? Porque la obra fina es prácticamente lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Ya, nuestra guía está basada principalmente en la normativa norteamericana, ¿no? En la AC 716, ¿no? La versión 2016. Ahora la versión americana se ha publicado este año, ¿no? Tenemos la AC 7 del 2022.
Sin embargo, no existen cambios importantes, fundamentales, y seguramente nuestra normativa también va a ser actualizada. Además de basarnos en esta normativa, se ha recopilado información de normativas internacionales muy importantes también, como por ejemplo la normativa chilena, la normativa peruana, ¿no? La normativa venezolana y ecuatoriana, también que tienen un gran avance sísmico. Entonces se ha ido recopilando información de los países vecinos principalmente, también se ha revisado el Eurocódigo, pero está fuertemente basada en la normativa americana ACE 716. Buenas noches, ingeniero. Quería hacer referencia sobre la tabla 5.1 y 5.2, ¿no? En la parte de clasificación de suelos. Ahí habla sobre una correlación, ¿no?, que existe sobre el ensayo SPT y la velocidad promedio de onda de corte para clasificar el suelo. Sabemos que el ensayo SPT comprende en suelos finos y en la parte de arenas. Yo quisiera saber, ahí en esa tabla menciona el N60, que corresponde solamente a los suelos finos. Esto se aplica también para el N160, que son las partes de las correcciones que se aplican en las arenas. Y si existe también una forma de clasificar para fenómenos de licuación, ¿no?, en arenas, lo que sería en parte categorizarlas, ¿no?, de acuerdo al número de golpes, si es que ese suelo es potencialmente licuable o algún grado, si es que la guía tiene, ¿no?, para poder categorizarlo de acuerdo a la distancia que esté de la falla más cercana. Bien, como hemos visto en la tabla, si bien tenemos nosotros la forma de categorizar en función al número de golpes, pero hemos visto su limitante, ¿no? Para los suelos más duros, es decir, roca, roca dura y demás, no podemos hacerlo, ¿no? Porque no tenemos ahí el número de golpes. El parámetro más importante para poder categorizarlo vendría a ser la velocidad de onda de corte en los primeros 30 metros. Es decir, que nosotros deberíamos categorizar en base a ese parámetro, ¿no?, el parámetro fundamental. Y los otros dos parámetros, el número de golpes y la resistencia no drenada del suelo, son parámetros de control, ¿no? Si bien sabemos que lo que más utilizamos en nuestro medio son los ensayos SPT y demás, donde tenemos el número de golpes, pero podemos observar las limitantes, ¿no?, donde no contempla la totalidad de los suelos. Entonces, donde nosotros vamos a poder hacer una categorización óptima es justamente en la velocidad de onda de corte en los 30 primeros metros. Ahora, la segunda pregunta, en los suelos donde existe licuefacción o licuación, ¿no?, la guía y las distintas normativas nos indican que en ese tipo de suelos se debe hacer un estudio específico, de un análisis de sitio específico para ese tipo de suelo. Es decir, que nosotros no podemos asignarle valores o asignarle parámetros a un tipo de suelo que tenga esas características. Deberíamos hacer un análisis de sitio específico de ese lugar. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esa pregunta se hace muchísimo, ¿no? Al igual que a partir de qué nivel o de qué superficie o qué magnitud de estructura nosotros deberíamos realizar un diseño estructural. En realidad, todas las estructuras deben ser sometidas a un análisis estructural y todas las estructuras deberían realizarse un análisis sismo resistente en función a las aceleraciones que se cuentan en el lugar donde se va a fundar la estructura, ¿eh? Solo hemos visto que existe, al momento de categorizar
a las estructuras que son temporales, donde el factor de importancia era 0, ¿verdad? Ese factor de importancia 0, lo que viene al multiplicar por el espectro de respuesta, lo anula prácticamente, ¿no? Entonces, en ese caso, no tendríamos nosotros que diseñar o realizar un diseño sismo resistente. Pero en todas las demás estructuras sí es necesario realizar el diseño sismo resistente y el diseño estructural. Es por esto que, en nuestra ciudad, a partir del 1 de abril, perdón, del 1 de julio, entra en vigencia un nuevo reglamento donde se obliga prácticamente a utilizar las normativas, ¿no? Tanto el hormigón estructural NB 1225001 y también la norma GBDS 2020. Entonces, por más pequeña que sea una estructura, debe tomarse en cuenta. Obviamente, esas estructuras no van a influir mucho en su acción sísmica, ¿no? Porque los periodos son menores, porque son de menor altura y demás. Sin embargo, hay que tomarlas en cuenta. Por más pequeña que sea la acción sísmica, sí se debería tomar en cuenta. Cómo consideramos también el viento, cómo consideramos las cargas muertas, las cargas vivas y demás, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, al ver que no existen más preguntas, vamos a Mansilla y vamos a realizar la entrega del reconocimiento latinoamericano de estudiantes de ingeniería civil el año pasado, ¿no? Para esto invitaré a la encargada de las ponencias de dicho congreso para que le haga Bueno, buenas noches. Primeramente, agradecerle al ingeniero por su predisposición, pues él ha sido partícipe como ponente en el Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Civil, que se ha realizado por primera vez en Bolivia, en el departamento de Tarija. De parte de la sociedad científica, que ha sido la organizadora de este evento, le hago llegar el presente reconocimiento al ingeniero. Un aplauso, por favor. Bueno, muchísimas gracias por el reconocimiento y muchas gracias también por la invitación a la Sociedad de Ingenieros Civiles de Tarija, a la universidad y a todos los organizadores. Yo tengo un documento de la normativa impreso, voy a dejarlo en la biblioteca de la universidad para que ustedes puedan revisarlo a mayor detalle, ¿no? Aquí se encuentra todo lo que hemos ido revisando. Y también este documento se encuentra disponible digitalmente en la página del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Donde ustedes pueden descargarlo. Entonces, sin más, agradecer nuevamente a los organizadores y agradecer la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. muy bien. De esa manera concluimos lo que es el día de hoy. Mañana se va a realizar a la misma hora, a las 6 de la tarde, en el cual nos encontramos, el cual el tema será reglamentación